Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos a Una Historia Borrosa, una plática entre iluminados, nada expertos en el tema, acompañados de un poco de alcohol y muchas ganas de hacer pendejadas. Este es el capítulo número 11, Palabra del Señor. Amén. Amén. Salud. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Creo que no se dieron cuenta que ayer estuve tomando cerveza en el cáliz. Meatball, acaso, ñam ñam ñam. No te pases de lanza, 5 varos. A ver si no me los ganan. Chuy, gracias por otro año sin criatura y pues lleno de levadura. Gracias por la cheve que llevas cada día a mi hogar. Borrosos, bienvenidos a este capítulo número 11. El día de hoy nos toca hablar sobre la historia de Jesús, sobre Jesús Hokage, como aquí lo conocemos. Bueno, primero nos vamos a presentar. Yo soy Jos, aquí está Garritas Castillo. ¿Está Cortés? La Michael. Y bueno, antes de iniciar el tema queremos aclarar que no somos religiosos, no somos fanáticos religiosos, no practicamos tampoco ningún tipo de religión, ninguna secta. Bueno, Paco es como satánico, pero no tanto. Se ve satánico, véanlo bien. ¿Escuchado gritos de terror? Pues, Son gritos satánicos. Estamos sacrificando unos gatos ahorita, cambiamos de tema. pero no soy satánico. Solamente somos fanáticos a la historia, o bueno, sí fanáticos porque pues, no somos expertos en este tema ni nada, pero pues tenemos algunos datos curiosos que les pueden gustar. Entonces, ¿quién Pues va a vamos a pasar el iniciar? rato chido y pues a darle átomos. Muy bien, chavos, pues nos toca hablar de Jesús. Jesús Hokage. Jesús Hokage, como lo conocen por ahí. Y Pablo Shija. Pablo Chija, estaba también ¿quién? Pedro Kiuga. Pedro Gama. David Madara. Malaquías del desierto. Ya nos estamos desviando un poco de Jesús Hokage. Pues empezando aquí con el tema de Jesús, hay muchas contradicciones en mucha parte de su historia, en la cual Jesús se pierde o se vuelve como un mito, una persona súper religiosa, ¿no? Como un profeta, exactamente. Y pues como todo, ¿no? Una persona famosa a la cual se le empiezan a inventar demasiadas cosas. Hay demasiados manuscritos, demasiadas historias sobre él, que muchas no concuerdan desde el nacimiento, ¿no? Desde el principio Jesús no se sabe si nace en Nazaret o si nace en Belén, como se marca en muchas de las historias, dependiendo del evangelio que tú leas. Jesús va a tener un nacimiento en un lugar distinto. Se comenta más o se cree más factible que haya nacido en Nazaret, ya que de Nazaret es María. Entonces, al momento de que ella se embaraza, hay un censo en la población. El censo es mandado por Augusto. Entonces, la gente que tiene propiedades en ciertos lugares es a donde van a que les hagan el censo, no donde viven actualmente. Se dice que Jesús, más bien que José, es descendiente de David, es primo de David. Entonces lo mandan a Nazaret a que haga ese censo, y es por eso que Jesús nace en esa parte. Fíjate, hay otra, como otra historia también, güey, donde el que estaba gobernando en esa parte de Belén tenía miedo de que naciera, porque le decían que iba a nacer un rey. Entonces Ajá. tenía miedo y empieza a matar a todos los morrillos, güey. Eso es posterior. Eso es posterior al nacimiento. Y de hecho esa parte de que era descendiente de David, de hecho está como en la profecía de que venía el Mesías, güey, que iba a ser descendiente de un rey. Claro. También algo que comenta a vos de que se escondían, bueno, de que estaba matando a los morrillos. Precisamente hay una cueva que se llama la Cueva de la Leche, güey, donde dicen que ahí estuvo ¿Quieres que te viento la leche en la cueva? La cueva lechosa. La cueva está así como el techo blanco y es albur y todo, güey, pero sí es techo blanco la cueva, güey. De hecho, la están como restaurando, güey, para que agarre nuevamente el color, güey. El tirol. Como esas cuevillas que hay como las que había en Torreón, güey, así como color leche, güey. Oye, Pero sí, ahí amamantaba, la Virgen María a Jesús, güey, y supuestamente del seno de María, güey, cayeron 2 gotas de leche y por eso la cueva se hizo blanca, güey. Ah, cabrón. Aventaba galones, yo creo. La patrocina. La patrocina 19 hermanos, güey.
Ignorantes de Cristo. La patrocina 19 apóstoles. No eran 12, perdón. Bueno, volviendo al tema, en esta parte donde no se sabe si Jesús nace en Nazaret o en Belén, también se menciona el nacimiento de Jesús, que todo el mundo lo conocemos que es el 25 de diciembre, pero no, esta parte tengo entendido que nace en agosto, ¿correcto? Sí. Nace en agosto Jesús, en aquellos lares es primavera. ¿Es Leo? Se supone era Sagitario, pero es Leo. ¿Has escuchado, por ejemplo, que estaba una estrella muy brillante en el cielo? Ajá. En el capítulo de los egipcios les contábamos sobre una estrella que brillaba más en esta parte. Entonces varios astrólogos también de Egipto, que ahora no sé si los conocen como los Reyes Magos, van a esta parte que fue también en esa fecha. Entonces realmente era donde en esta temporada esa estrella brillaba más. Entonces en diciembre no creo que haya nacido tampoco. También hablando un poquillo de los Reyes Magos, güey, supuestamente no existió ni Melchor, Gaspar ni Baltasar, güey. ¿No existe? No, güey. No mames. Esperemos que no nos Que no haya sintonicen niños. niños. Pero No es sí cierto. no existía, güey. Y de hecho no se dice en la Biblia en ningún momento los nombres, ni cuántos reyes eran, güey, ni de dónde venían, ni de qué etnias. Entonces eso de que hay uno negro y así, güey. Eran astrólogos, güey, o un astrólogo, no sé, pero iban siguiendo esta estrella y pues dieron ahí en el punto Donde estaba Jesus. Donde vendía. Ahí vende el Jesus, güey. Vendemos Vamos ahí, ahí. ¿no? Que era la oculta de los clavos. No, y te digo, en esta parte que Jesús ni siquiera nace al principio como llevamos el tiempo ahorita, que es después y antes de Cristo. Él nace entre el 5 o el 6 antes de Cristo. Menos 5 o menos 6 antes de Ya Cristo, ves, o sea, menos. ya nació debiendo. Ajá, desde que nació ya debía. Sí, y aparte también es esta parte en la que Jesús no era pobre. Realmente no era, venía de una familia de billetes. de También por la billetes. carpintería que se tenía, güey, pues una carpintería en ese tiempo planeta te iba muy chido. Pues sí, se la pasan crucificando vatos, güey. Sí, güey. Sí, Sí, no. te Y aparte Te pagaba el también, gobierno imagínate, por güey, estas madres, esta parte que era carpintero, entonces no creo que la Virgen fuera virgen porque se la pasaba clavando La agarraba a puro palo, güey. Ya era experto en el tema. a puro palo. La agarraba a puro palo, güey. Sí, no, hay demasiadas historias como... Se tenían muchos mitos y dichos bíblicos. De hecho, también la fisionomía de Jesús la relatan de una manera así como Marco Antonio Solís. Pero no, o sea, se dice en otra teoría que Jesús era moreno. Feo, y- ancha. Ajá, de nariz ancha. O sea, no tenía esas facciones como de Europea. Jared Leto, ojos Claro. azules. Algo que también está muy marcado, por ejemplo, ¿quién dibuja a Jesús? Que es Miguel Ángel. Entonces por eso todas sus facciones son de italiano. Sí, de como italiano, europeo, sí, ¿no? nariz respingada, ojos azules. 20 cabello centímetros de rizado. reata. De hecho, No, sé si de hecho, No dura por ti. De hecho, Jesús hicieron sabe. una representación de su rostro, güey, a través del manto sagrado que supuestamente lo cubrió cuando estaba muerto, güey. Ok. Entonces, pues supuestamente cuando un cuerpo se muere, empieza una madre que se llama el rigor mortis en el Ajá. cuerpo, que suelta como sustancias, güey. Entonces se marca el rostro y a través de hicieron como un modelado en 3D de su cara y la neta estaba bien perro feo. Ya está la No estaba guapo como lo describen en la Biblia. Sí que lo ponen No, bien no, así, la güey, fotografía. nada más lo sabemos por las representaciones de Bueno, pinturas y todo de ajá, esos siglos que viejos. güerito. Es que hubo un actor, Ah, también un actor que hizo la Pasión de Cristo, creo que era la primera que sacaron, no recuerdo. Ajá, era un actor Entonces a este actor lo mexicano. ponen mucho en los templos y así, güey. ¿Sabes a quién? azules, ¿Sabes no, también se lo a quién? tatúan. Mucha gente se tatúa a William Dafoe, el que es el Duende Verde, El- cuando ajá. hace de la La última última tentación tentación de de Cristo. Cristo. Mucha gente lo trae tatuado al Duende Verde ahí, es de cosplay de Jesús. Como los que ponen a Obi-Wan, güey. Gracias a tu madre de crucificado ahí, ¿o qué? Ahí tengo una imagen de un amigo que se llama Joan, una vez lo subí a un grupo de ¿Religiosas? no, lo subí a un grupo de compra y venta, creo. No, noticias de aquí de León. Le puse, da amén si lo amas o si no te avergüenzas. No mames, un chingo de gente dándole amén y era mi amigo, güey. Mi amigo como con una pashmina. Con una sábana. ¿Cómo la gente ni siquiera se pone a investigar y nada más porque parece que Jesús Tiene no trae la barba, fisionomía, ¿no? o Como tiene la barba, ya siempre por eso era. todo el mundo Tiene la lo quiere, sí, de Sí, esa manera. creencias del fanatismo, ¿no? Creencia de... De hecho, retomando esta parte que comentaba Arturo de que San Juan. este rey manda a matar a los niños en esa edad de 2 años para atrás, que acaban de ser Jesús, lo que hace José, toma a su familia y se va para Egipto.
se va para Egipto a esconderse de esta parte, y ya posteriormente es cuando se pierde como que esta noción de que qué pasa con Jesús, ¿no? Con todo ese vacío que hay en su vida. Sí, se comenta toda esta parte del vacío que realmente es una historia muy común, no hay nada como muy relevante en esta historia. Fue un niño que creció normal, porque tenía hermanos, tenía 4 hermanos varones y tenía creo que 2 hermanas. Tuvo hermanillas también por Sí, ahí. entonces empieza una juventud normal en ese tiempo, como los hijos porque eran judíos. Entonces era gente de dinero realmente, era gente que podía estudiar, que podía llevar una buena educación. Fíjate, ¿no? una escuela egipcia, güey, pues la neta estaba muy chido aprender ahí, ¿no? Una escuela de Egipto donde vivían otras civilizaciones, otras razas, y ahí se mezclaban todo el conocimiento. Sí, no, la mezcla de cultura. Era el mole de conocimiento. Chingo de chile. Ahí te va el de Buda. Chile faraónico. Ahí te va el de Alá. Sí, porque fíjate que hay una historia también de Jesús, güey, en su adolescencia. Le ayudaba como un viejito, güey, que era el que limpiaba las escrituras de ese tiempo. Y entonces el viejito le enseña a leer a Jesús varios idiomas o esas escrituras. Por eso lo aprende bastante, y es donde pues agarra el pedo de cómo está el business. Y pues también bueno, eso ya se va a ver más adelante. Sí, no, Jesús va creciendo con una juventud normal, una niñez normal como todo el mundo vive. Sus exámenes de Shunin. Sí, güey, sus exámenes de Shunin, peleaba con Malaquías del desierto. Lo molestaban a la salina. Sí, también, lo dejaban solo ahí porque Estaba alrededor. en el columpio como Naruto, ¿no? Porque traía adentro a Dios, güey. Así. Traía el zorro, güey, traía a Jehová, ¿no? Adentro. La paloma de las 9 alas, Sí, güey. güey, la paloma paloma de las 9 alas. La paloma de las 9 alas, güey. Sí, trae. No, bueno, Jesús crece normalmente, pero después empieza a tener como esta enseñanza de varias culturas. De hecho, Jesús empieza a aprender mucho de la cultura budista y empieza a tener como estas ideas del crecimiento espiritual. Y a los 14 años es cuando él se entera o cuando se da cuenta que supuestamente él es el hijo de Dios, ¿no? La persona que venía, el elegido, podríamos decir, el avatar, Jesús avatar, ¿no? El maestro de los 4 códices, ¿no? Puedo causar aquí un desastre con el aire y todo. Jesús era, Con los elementos. era una persona muy obediente, era una persona que quería llevar el pie de la letra a toda esta parte. Hay muchos de donde dicen que se va y se pierde y empieza a tomar muchas ideas, ¿no? aparte porque también Sí, fue también por el desierto. Sí, que también dicen que sí consumía mucho opiáceo también Jesús, para todas estas ideas Para que poder tenía. ayunar, porque era 40 días en el desierto en el que era total ayuno, ¿no? Era... Sí, fíjate que si él, por ejemplo, estudió mucho el budismo, había como una secta o algo así, se podría decir, que se llaman ascetas de los budistas, donde se despojaban de todo lo material y se importaba más como el amor hacia el prójimo, dejando atrás todo como lo malvibroso, o sea, dejar el ego mismo y el ego de los demás y ser solamente... Te digo que, sí, bueno, en esta parte donde dicen que Jesús se va a aprender de diferentes religiones, de diferentes filosofías, también hay una brecha muy grande, porque Jesús era una persona que obedecía mucho, entonces venía de una clase alta realmente. Entonces el irte de tu casa, el desobedecer a tu padre, era muy mal visto en esa parte, en esa región. Entonces Jesús, como buen judío, porque proviene de una familia judía, no podía hacerlo, no podía simplemente largarse de su casa y ir a hacer su vida en otro lado, ¿no? Como Arturo, ¿no? Que agarra a su perro y se va, güey. Es cierto. Güey, pero pues hablamos que Arturo tiene 28 años, güey, y Jesús tenía 14, ¿sí? Sí. O sea, un año después de esta parte... Hasta Jesús me hace quedar mal. Después de esta parte, a los 15 años, cuando Jesús tiene 15 años, muere José. José se muere y entonces Jesús empieza a hacer cargo de sus hermanos. Él empieza a ayudar en la casa, se vuelve como el patrón de la carpintería y todo eso. Y entonces él se empieza a hacer cargo de sus hermanos, ¿no? Jesús, te digo que toma muchas filosofías orientales, toda esta parte. Entonces, Ya, por ejemplo, cuando regresa del desierto, ya realizado después de haber pasado por, digamos, estas pruebas. Pero eso lo estabas mencionando a los 14 años o ya cuando... No, esto es de los 14 años. 30. Esto es de los 14 años. Ya posteriormente de esta parte,
cuando muere José ya hay como una brecha, ya no se sabe realmente qué pasa, se pierde completamente Jesús y reaparece hasta los 30. Ajá. Hasta los 30 ya siendo un cabrón peludo acá, mamado, como aparece acá, bien guapo. ¿Sí? Yo investigué, por lo que tengo entendido, es que él se da cuenta que es el Mesías o que es el elegido y tiene como una discusión con su mamá porque pues él dice, yo soy el elegido, tengo que hacer mi misión, ¿no? Entonces imagínate un adolescente peleando con su mamá porque yo soy el elegido y a ti que te dice, no cabrón, a las 11 de la noche te quiero de regreso en la casa. Ay, güey. ¿De qué peleas a qué peleas? ¿Qué pedo, güey? ¿Te vas a ir a la Matrix o qué? No, mamá, es que yo soy el elegido, en verdad, es real. Esto es de verdad, mami. Dices neon. Digo que posteriormente ya regresa empapado de muchas religiones, de muchas filosofías, de muchas ideas a los 30 años y Jesús ya viene con una idea, ¿no? Jesús, toda esta parte de cuando empieza a evangelizar a toda la gente, Jesús ya tenía planeado que debía morir, que él tendría que ser una persona que venía a marcar el mundo completamente, ¿no? Se vuelve como de los primeros hippies. Y aquí entra ese güey en una etapa bien culera, porque él se da cuenta que como era elegido y él no quería, güey. Él decía que no quería, pues sí, güey, ser esta parte que cambiara el mundo, güey. De hecho, él, a pesar de estar en este pedo budista y todo el pedo, ese güey era un ser agresivo, güey. De hecho, hay... Autoritario, decían que él era muy autoritario. Hay una parte donde ese güey se agarra a vergazos con un árbol, güey. Y es por algo bien pendejo, yo soy el güey. Mesías, no tú, cabrón. Sí, y haz de cuenta, porque el vato llega, yo soy güey, el elegido. no me acuerdo si era un árbol de higos o algo así. Y el güey va bien confiado y quería agarrar un frutito, güey. No mames. Quería agarrar un frutito y no había, entonces dice, pinche árbol hijo de perra, y lo mata, güey, lo seca, güey. ¿Crees que eres mejor que yo, pinche árbol? Sí, pero... de mis hijos, Soy un perra, y lo chingó, güey. Entonces, se le sube a la cabeza del ser hijo Sí, de... entonces está esta parte en la que primero, güey, todo era paz y amor, güey. Él quería transmitir este mensaje de amor. Luego llega una etapa en la que quiere guerra, güey, que es cuando se emputa y agarra chingadazos. De hecho, hay una historia porque hay una persona que supuestamente también hacía milagros. Esta es una historia muy... borrosa. Sí, realmente sí es muy borrosa. Sí, es más borrosa. Sí, donde hay una persona que supuestamente es un mago y Jesús lo mata. El güey está haciendo como trucos, Jesús se molesta porque dice, ¿sabes qué? Es que yo soy el hijo de Dios, ¿tú quién chingados eres? Lo mata, lo está haciendo como una cierta levitación, un pedo así, y él lo avienta en un barranco. O sea, Jesús dice... Sí, que le dijo, ¿quieres que adivine tu carta? Y lo mató, güey. No podemos ser los dos. Los dos no podemos ser. Tu carta está al fondo del barranco. Y lo mata, güey, lo mata al vato entonces a él ya se empieza a hacer de adeptos, de seguidores, y ya tenía esta persona que era supuestamente un mago. Bueno, entonces Jesús mata a este vato y pues empieza a hacer de sus adeptos y de toda la gente, ¿no? Entonces, posteriormente Jesús comienza como a generar una revolución de ideas, ¿no? Él sabía exactamente qué era lo que le molestaba en ese tiempo a la persona que estaba en el poder y Jesús exactamente hacía eso. Hay una parte también en la Biblia, o que todos lo tomamos como una persona súper traidora, ¿no? Porque hasta está como el dicho de decir que si traicionas a alguien te dicen como un Judas, ¿no? Ajá. Es un Judas. Se comenta también en evangelios apócrifos que Judas era hermano de sangre de Jesús. Judas sabía exactamente lo que tenía que hacer, ya estaba instruido por Jesús para entregarlo. Sí, para de hecho Jesús es el que le dice que haga el paro y que le hable a los romanos para entregarlo. Y algo que nunca bien mencionan o dicen es que por qué cargo es el que lo van a crucificar, güey, ¿no? Solo lo crucifican, pero nunca dicen el por qué, güey. Es que él iba, por ejemplo, en contra de... Bueno, se cuenta también que iba en contra de las creencias de estos chavos. Era como que un eran punk. los fariseos. Entonces iba en contra de ellos, güey. Entonces todos estaban de acuerdo porque pues tú no eres el profeta, porque pues nos estás quitando el negocio, güey. Porque te estamos ganando una frisota de este business. Y Claro, pues, tú no quieres hablar de esta otra parte cosa. en la que va y echa a los comerciantes. Esto más que por realmente darle respeto a un templo, él lo hacía por joder, por chingar, exactamente. Era como un punk. ¿Sabes? Era punk. Sí, es cierto, porque mucha gente lo que esperaba era como una revolución contra el gobierno. Esperaban de Jesús que hiciera una revolución, que uniera gente, que vamos a chingar al gobierno y pues tú te quedas como el gobernante. Pero pues de repente les hablaba de amor y todo eso, de compasión, güey. Pues, pero precisamente todo este pedo de la revolución era porque no querían ser regidos ellos por Roma, güey.
Entonces decía, no mames, ese güey pues también hacía, bueno, hablando de que si era carpintero y no era mame que hacía cruces, güey. Decía, no mames, tú estás haciendo cruces para que los romanos maten judíos, güey. Tú también eres un puto traidor, güey. Entonces también a él hubo un tiempo en el que lo trataron de traidor, güey, por esta parte de que ese güey hacía las cruces donde crucificaban a los judíos, güey. Jesús comienza a ver como que esta parte o su oportunidad para poder llamar la atención, ¿no? Porque Jesús siempre fue una persona sediento de atención, sediento de seguidores, de toda esta parte. Una mujer que marcó mucho su vida o su forma de pensar y todo su camino siempre fue María Magdalena. María Magdalena la tanchan de prostituta cuando nunca fue una prostituta. No se llamaba Magdalena, había una ciudad que se llama Magdala y entonces era como María de Magdala. María de Magdala, Sí. exactamente, pero ella fue una persona súper importante en la vida de Jesús. De hecho, ella era como su mano derecha. Sí, le hacía el favor también de Sí, café. y tenía esa Porque mano yo la tenía derecha. llena de hoyitos, entonces no hacía el truco, ¿no? Pero, o sea, se decía que las Magdalenas eran prostitutas, por eso Sí, les no, decían no, no. Magdalena. Pensé que eran de Bimbo esas madres. No, también, o sea, Bimbo no los patrocines, pero güey, las Magdalenas. Son Magdalenas, güey. Pero. Lo siento. Entonces, esta Deberían mujer, tres, güey. Deberían tres de tampoco. hecho, también era marcada como un apóstol. Nada más que al momento en el que empiezan a revelar todos los manuscritos, todas las escrituras, los evangelios. Los Evangelio. evangelios, güey. Sacaron a su Salió Chaco el muchacho. Perdónenme, todos los evangelios. Chinga la cagué. Con razón estaba deprimida y nada más. Jesús, un pilotele. Un eva de madera, güey. Es un tema de madera. Piloteaba una cruz, güey. Ya se me oxidó el clavo, no mames. Hecha del árbol del que se había pegado. Ah, sí. Sí. Chanza, Sí, pinche árbol de mierda. Te voy a hacer Como la canción esta, ¿no? Pegar en la pared, pero nunca una mujer. Una mujer. En cuanto ves que le pega un árbol, vete de ahí. La siguiente puede ser a tú. quien más confianza le tengas. Es que, bueno, ¿sabes qué fue lo que pasó, güey? ¿Por qué tanta contradicción o algo entre los manuscritos? Estaba un emperador que era Constantín. Constantino Flaco. Constantino el Grande. ¡Ah, perro! Con L. Mira cómo la tengo dura por ti, decía. Constantino Sage. Entonces, Grande, güey. estos vatos estaban en guerra todavía, Roma, güey. Entonces, pues ya van perdiendo la guerra. Entonces, este güey, así como que no mames, güey, ¿qué voy a hacer? Ya pinche Roma se está yendo a la mierda. Y Roma era muy grande en cuanto a guerra y todo. Y la jefa de este vato, güey, pues como que tuvo una idea de decir, güey, la gente es muy, muy creyente todavía de Jesús y todo. Entonces consigue como un pedazo supuestamente de la madera de donde crucificaron a Jesús. Y pues empiezan a tener más seguidores. Entonces este vato, Constantín, manda a traer todos los libros, los manuscritos que tenían de ese tiempo donde realmente hablaban de la vida de Jesús. Pero el güey los hace como a su modo, o sea, quita los que no le convenía que pusieran y es cuando se empieza como a crear esta Biblia. Entonces también crea esa religión, güey. Claro. Entonces, Constantín quema todos esos libros que no eran buenos para Realmente él. no los quema, los esconde. Porque de hecho ya han estado saliendo a la luz algunos, se le llaman evangelios Sí, Sí, algo así todo esto, ¿no? el de María, güey, que salió un libro que se llama El Evangelio según Jesús. También está el de, creo que es Pedro, güey, o de Pedro. ¿Sí? Pedro Chica. Es que, güey, creo que nada más hay 4 evangelios, güey, y no mames, pues eran 2 apóstoles, ¿dónde están los demás, no, güey? Entonces, esta persona también, el que le toca la costilla, que mete los dedos en la costilla. el soldado romano. No, cuando Sí, cuando está en la cruz, güey. No, cuando supuestamente renace Jesús, llega con uno de los apóstoles. Sí. Santiago, creo que se llama Santiago. Que le dice, ¿sabes qué? Toca mi costado, que es donde lo penetra. Cada quien sus fetis, ¿no? Cada quien sus fetis. Méteme los dedos ahí en esas Sí, costillas. y él introduce sus dedos y que le dice, tú crees porque me viste, pero dichoso es la persona que cree sin ver. Entonces hay muchas cuestiones en esta parte después de la muerte de Jesús. Hay varias, ¿cómo se le llama? Varias versiones sobre posterior a la muerte. Hay una muy buena donde se comenta que Jesús se va y
y cría su familia en otro lado, y que de hecho los descendientes de la nobleza francesa son descendientes de Jesús. Hay otra parte donde se comenta que Jesús se embarca con su familia, que huye de ahí para no ser crucificado, que la persona que crucifican es otra persona, y él llega a América. Cuando él llega a América empieza a profesar todas estas ideas, y es por eso que posteriormente a él lo llaman Quetzalcóatl. Por eso posteriormente cuando llegan los españoles al ver sus facciones lo llaman como el regreso de Quetzalcóatl, y por eso lo ingresan a esa parte. Que hay otra teoría también. La otra teoría era un vikingo, güey. Era un ¿sabes? Nórdico, porque al ser alto y barbón y así imponente, güey. Pues no mames, todos. Más que nada lo que marca aquí la idea del Quetzalcóatl es el vello facial, ¿no? Sí, no, y la estatura y el color de piel, güey. Porque no, todos eran chaparros, morenos, güey, jetones claro, obviamente tomando la fisiología del Jesús del italiano pintado por Leonardo da Vinci, porque si nos vamos a la verdadera fisiología no, de Jesús, no mames, ese era mexa ¿por qué también. Quetzalcóatl si no tenía la nariz como de chile cuaresmeño? No, porque además él llega y empieza a dar todas estas enseñanzas, y ellos lo toman. Al ser de una raza diferente, es que le llama la atención a los mexicas. Entonces, dice, no mames, pues este güey es un dios, ¿no? Todos chaparros, morenos, y este güey alto y güey, entonces no mames. Todavía, creo que vemos a una extranjera y no mames, sí trae con queso, ¿no? Es que, de hecho, si tú vas Está bien, está agradable. De hecho, la muchacha. si tú vas a ciertas regiones de Europa y tienes facciones como mexicanos, es como belleza. Sí, güey, es que es Belleza prehispánica, Sí, belleza rara, ¿no? Es que lo raro es lo que llama la atención. Sí, claro. de hecho es por Ajá. eso, porque hay un estudio donde dice que, por ejemplo, tu ojo se acostumbra a cierto tipo de personas, entonces tú al ver algo diferente es lo que te llama la atención y dices, perro, si traes con queso. Un prehispánico, un mexicano. Mañana salgo a Europa, Pues de hecho dicen que en Rusia, güey, todas las rusas aman mexicanos, güey, yo estoy tramitando mi Y los mexicanos amamos las rusas. Sí. sí, también. Y aquellas que te hacen una Unión Soviética completa, güey, con esas, güey. No, sí, mamó. Si hasta Jesús Alejandro dice pichichichi. Yo, Jesús Alejandro. Jesús Alejandro. Jesús Alejandro fue crucificado en la cruz. Tablota. Clavote. No, bueno, de hecho, hasta, fíjate que ahorita que comentaron a los clavos, güey, dicen que no fue en esta parte, sino que fue en esta parte, güey. De hecho, en la película de Sí, Hitman es sale aquí, que es aquí, que güey. es Sí, aquí. porque aquí te puedes Esto te aguanta el. No es que en la mano se le iba a desgarrar, cabrón. O sea, Claro, güey. sí, no aguantaba el peso, entonces Sí, se no crucificaban aguantaba en el esta peso parte aquí. de aquí. Se crucificaban en esta parte. Y que de hecho se comenta que es un dolor insoportable completamente porque te están perforando los tendones. Y el ¿no? hueso. Están güey. pasando las venas donde te suicidas. Y hablando de las manos de este güey, otro datillo mamón que hay de ese güey es que no le gustaba lavarse las manos, güey. Era bien pinche marrano, güey. Entonces imagínate cuando partió el pan, güey. Mis gérmenes. No, güey. Sí, güey, qué No le asco. gustaba, güey, lavarse las manos. Pues de hecho en sus... ¿Con qué crees que hacían los milagros? ¿Con agua? Pero de hecho, la chava Pilar sí estaba bien puerco. No, los milagros. Se vino. O sea, se supone que Los Jesús milagros, sí. hacía los milagros sin tocar a la gente, Pero pero a la gente ciega les escupía. les escupía o escupía la tierra, agarraba la tierra y les echaba esa tierra en los ojos, La güey. venida del Pero decían Señor. que no era necesario porque Jesús curaba nada más así sin tocar, o sea, qué culero. Era bien Una culero. babita con O sea, tierra. Y otra teoría también que se dice es que si crucifican Aguanta, a te Jesús, juro. si crucifican a Jesús, allá en esos tiempos tenían mucho la costumbre de robarse los cuerpos y colocarlos como espantapájaros. Es que mucha gente lo vio entre los maizales. Todo eso. Aplicaron la de holocausto caníbal. Sí, Hablaron por el hablaron, cochino güey. que se robó, güey. Por algo le decían que es el cochino. No es cierto, viva Jesús, viva Cristo. Viva Jesucristo, güey. Sí, güey. Cristo vive. Que decían y que lo vieron, por eso cuando llegan y quitan su tumba, pues ya se habían robado el cuerpo y lo tenían entre los maizales ahí empalado. güey. Aplicaron la del cine del campeador. Otra parte también muy interesante de la vida de Jesús es que cuando lo crucifican, se comenta que lo crucifican con dos ladrones, porque ellos dicen que son bandoleros. Hormigas En, y es- estas. en ese tiempo los bandoleros eran llamados a la gente que se imponía al gobierno. Eran revolucionarios, realmente no eran ladrones. Aquí nosotros lo tomamos como ladrones, Así pero lo ellos ponen, ¿no? ellos eran como punks como Jesús. Jesus Sí, es que fíjate que
Y bueno, volviendo aquí después de este breakdance, bueno, al momento de que iban a crucificar a Jesús, también tenían a Barrabás, güey. Barrabás era un ladrón y también como un revolucionario, como contabas ahorita, de que pues, la gente quería un revolucionario. Barrabilla. Al Barrabilla. Entonces, Poncio Pilato pone a Jesús y a Barrabás así como a elegir: ¿a quién quieren que crucifiquemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Entonces muchos seguidores de Barrabás hasta ponían a baja a la gente para que la gente votara más por Jesús, para que lo crucificaran a él. Porque pues realmente muchos seguidores eran de Jesús, pero pues ya amenazado, güey, pues ya, ¿qué puedes esperar, no? Votar por AMLO. Cuarta trans. La cuarta crucifixión. Sí, otro dato curioso es cuando crucifican a Pedro, lo colocan de cabeza, porque él decía que él no merecía ser crucificado como el Señor. Él merecía ser crucificado de forma... En cabeza, sí, al revés. Sí, como cuando hacen la suspensión. Sí. De hecho, los crucificaban así, güey, porque también se desangraban más rápido de cabeza. Entonces toda la cabeza pues iba a la cabeza. Toda la cabeza iba a la cabeza. O sea, Las dos cabezas iban a la cabeza. Y aquí. Aquí se te llevaba la desague. Sí, entonces te movías más rápido, ¿no? No, y aparte también esta parte de la cruz invertida que está muy marcada en el satanismo. De hecho, viene marcada la cruz invertida en la parte del gorro papal. Viene una cruz invertida, si lo puedes poner ahí en la imagen del gorro papal. ¿Sabes por qué es eso, güey? Porque Pedro fue el primer papa, güey. Entonces, como él lo crucificaron de cabeza, lo toman de símbolo, pero claro, no es claro, fue como el primer inclusive papa. Mucha gente se persina mal porque cuando tú te persinas haces una cruz invertida, güey. Entonces tienes que crucificar. Fíjate que hay otra. Por eso la invertida que crucifican. Sí, güey. Imagínate cuando estés pelón, güey, hasta acá, güey. Chale, güey. Tengo la gorra, me la acomodo porque sí estoy pelón. Eres el avatar. También es hermano que está ahí, mira. Bueno, aquí está como controvertido. Hay controversia porque realmente la iglesia se le iban a dar a María Magdalena, pero pues la iglesia era como que no va a haber muy mujeres. machista. Ajá, entonces la iglesia no quería mujeres, entonces se la dan a Pedro, pero realmente la iglesia o la religión la pertenecía a Magdalena. Ese versículo que dice: en esta piedra edificaré mi iglesia, güey, es mentira. Sí, bueno, Jesús le decía la piedra a Pedro. Porque decía Pedro. No, la roca. La roca. ¿Te gusta la piedra? Pedro era muy tonto. Pedro tenía como que... O sea, era como una forma de dirigirse a él porque Pedro era muy tonto de que tenía cabeza de piedra, güey. Porque no entendía bien su filosofía, güey. Ajá. Quien esté en libre de pecado que se fume la primera piedra. Era flaco el vato desde ahí. Sí, viva la piedra, banda. Güey, me faltan pocos, güey, en mi casa. Me faltan latas para decir esto. No, que yo jugué, me lo roban. Sí, la lo robaron. No, sí, güey. Entonces hay muchas teorías sobre Jesús. Hay muchas ideologías que son controversiales sobre las cosas que decía. Hay una también muy marcada en la que Jesús comenta que el reino de los cielos siempre está dentro de todos nosotros. Entonces esta parte la quitan de las escrituras por el hecho de que si todo el mundo cree que el mundo de los cielos o que el reino de los cielos está dentro de cada uno, la iglesia no existiría, no tendrías un padre, una persona que te guíe hacia el reino de los cielos, porque tú ya lo tienes dentro, ya no existiría la gente que va a rezar, la gente que va a hacer... Es que siempre la iglesia ha sido una mafia, güey, porque ellos de tantos libros que se escribieron, ellos seleccionaron cuáles, güey, y... Más que nada, fueron los romanos. No, pero el mismo... De hecho, desde los fariseos, güey, Jesús les dijo que, bueno, pues lo voy a citar un poco como dice en la Biblia, que le dijo: nido de serpientes, ni entras ni dejas entrar, porque pues no estás como realmente en la filosofía de Jesús y pues tampoco estos vatos te dejan hacer como que el verdadero conocimiento realmente. Inclusive hasta Jesús era así, güey, él era muy conservador, güey. Él decía que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y la mamada, sí, así debía de ser, güey, que estaba bien pegarle a la morra, güey. Y era un... Pero estamos muy claros también que Jesús venía siguiendo otro tipo de leyes. O sea, no todo nace con Jesús, sino ya habían escrituras antes, y ya habían ideologías antes que fueron marcando la religión católica, lo que ahora conocemos, ¿no? Toda esta parte en la que la mujer no debe de opinar, la mujer solamente tiene que estar en casa. De hecho, hay un los castrati, ¿no? También, donde a los... Como
no dejaban cantar a las mujeres, pues a los vatos les cortaban los huevos para que la voz sonara un poquito más. Claro, toda esta parte del machismo, sí está muy dada en la religión católica, ¿no? Que todavía se sigue viendo en estos días, güey. De hecho, hay una, bueno, es como una parte de un capítulo de Los Simpsons, donde el padre dice que hasta ir al baño es pecado. O sea, hay muchas cosas que son pecado, o sea, Sí. la verdad, si tú te pones a indagar, te das cuenta que hay muchas cosas que son naturales, que son, por ejemplo, la sexualidad, que todo el mundo hijo de tiene pecado. Sí. tiene que vivirla. Entonces en esta parte sí, como que reprimen a la gente, ¿no? O sea, lo que querían hacer es que Jesús tuviera más seguidores. Entonces, la onda del politeísmo romano la cambian un poco. Eusebio de Cesarea, Constantino el Grande, Concilio de Nicea y Lactancio. O sea, Lactancio. Estaba el Grande y Lactancio, carnal. Ahí también es Estaba una. la Lactancio. Y ellos cambian la historia y dicen que pues María era una virgen. ¿Por qué? Porque también la mamá de Krishna era una virgen. Entonces María se tenía que ver todo, como ¿no? una virgen, ¿no? Alguien Sí. sagrado que no, pues nunca cogió. Que de hecho, Inclusive dicen que, por ejemplo, dicen que se embaraza el Espíritu Santo, ¿no? Güey, María Entonces, tenía 13 años cuando se la después de- no sé, güey. después O de- sea, cuando la engendró No, del Espíritu güey, Santo. nunca José se la chingó, güey. Ajá, no fue el Espíritu inclusive Santo te que digo, se la chingó. O sea, bueno, no, pero digo, le metió la después de- puntita. después de que- lo cagó una paloma y te embarazas. Después Le dijo, de no que- sabes que soy de chocolate. después de que nace Chibi Jesus, también, güey, seguía siendo virgen, güey. O sea, Como tiene sea. que, güey, te tiene que romper a huevo y no, seguía siendo virgen, güey. Entonces en todo momento supuestamente fue virgen y al chile no es cierto. güey. Imagínate, Inclusive van haciendo o Jesús, sea- así van haciendo Jesús y de repente ¡pum! Y sale así. O sea, nació y se le cerró de virgen otra pero vez. digo, güey, supuestamente No, güey, María o sea, tenía- yo también quiero ser como virgen. Jesús tenía hermanos, güey, tenía hermanas, todo este pedo obviamente cochó, pero como bien lo Obviamente dijo- hizo la fornicación. como bien lo dijo Paquito hace rato, güey, tenía hermanos, hermanas, entonces, pues, cachó, ¿no, güey? Entonces, esta parte donde Jesús hace uno de sus primeros milagros, que es convertir el agua en vino, güey, supuestamente la Virgen María, se estaba casando de nuevo, güey, entonces es cuando llega y lo invitan y hace su primer milagro acá en el cotorreo, güey, ya no vamos a pistear nada más hay agua, no, ahorita yo hago vino en corto. Fue en el caso. No, no es que soy del Oxxo, pero estaba era un casando, vino, güey. güey. Sí. O sea, Se cuenta que esa boda era de Jesús y Magdalena. Bueno, es una No, historia. estaba casando María con otro vato, güey. Entonces tú para poder entrar a la fiesta, pues tenías que ser VIP y a Jesus no o lo sea, querían tenías dejar que estar en entrar. la lista, güey. El cadenero Sí. es tu nombre. A Jesus no lo querían dejar entrar porque venía con esta... María Magdalena. Traigo pistache, güey, traigo agua. No, Traigo a María Magdalena. No, ese es con Con Magdalena, güey. Entonces, pues, Magdalena. como estaba mal llevar a una puta a un cotorreo, güey, O sea, una no lo dejaban prostituta, entrar. mujer de la vida galante, Pero güey. como el güey era Pues era el Mesías. era hijo de la chida que se estaba casando, pues lo dejaron entrar, güey. Así de, no, güey. Ahí está. Popeye, viene conmigo, Popeye. ¿Sabes quién es mi papá? O sea, ¿sabes quién es mi papá, güey? Sí. Jesús, soy Jesús de Nazaret, güey. Sí, Papá pues de es mi Dios. papá, güey. Sí. Y de ahí nació el sí nos organizamos. Y cogemos todos. Ya la muñeca fea. Pues bueno, hermanos, este fue el capítulo 11 de Una Historia Borrosa. Fue Jesús Hokage. ¡Jesús Hokage! Pues pónganse borrosos, carnales. A ver, saluditos. ¿quién Unos trae saluditos, vamos a mandar unos saluditos. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a Carlos Casper o Carlos Dignity, que está en Facebook, a Gerardo Quesada, y quiero mandar otro saludo a Eddie Romero, que le decimos Jacob, Crico. Saludos, carnal. A ver, carnalitos, saluditos. Ahí te va un foco, carnal. Y yo quiero mandar saluditos a Carolina Malacara, una amiga de hace muchos años que nos pidió que le mandáramos un saludito acá con los borrosos. Igual para mi amigo el Jarito. Un saludo, mi Jarito. Jarito. Jaripeo. Para Dani, que trabaja ahorita en Oppo. También carnalote. Dani Morales. Hermanito.
Nos mandó ahí. Un saludo también para el Fercho Monroy, que está ahorita vendiendo unos pedazos de carne. Ajá, yo también. Completos y sin huesos. Luego les pasamos el dato para que... Güey, ve la verga. Un saludito para Sobo Aguirre, que nos sigue desde Irapuato también. Carnalota, un saludito. Para Carlita Castañón, con mucho amor. Carlita, A huevo. saludote para el Bruno también, para su hijo el Bruno, A huevo, para- que lo asusta bien machín cuando Sí. va al Walmart. Creo que le pone una máscara, ¿no? Bruno... De hecho, le puso Bruno por Batman, güey. Neta, Pues, qué sí, buen pedo. Igual un saludito a Joali Sánchez, que también nos sigue ya desde hace buen rato. Para Sarita Cortés, Saris. Comadre, Ese saludo saludote, para Sarita comadre. Saludos, saludos. Y para el Taquito también. También. Y para Juan Macerda, un saludo hasta Monterrey. Ya nos están viendo de varios lados de la República, eso está bastante chido. Palma Cerda. Y para Un saludo para Hitler de patrocinadora. Tumba, donde quiera que estés, carnal, ahí Ah, nos bueno, estás viendo. Argentina, güey. Y para nuestra patrocinadora Adriana Buendialina, también un saludito. Saludote para Área Sí, 51. la de 51 está bastante chido y pues esto fue una historia Un saludo borrosa. para- No olviden También. seguirnos en nuestras redes Redes sociales, redes Una sociales. historia borrosa, banda en Facebook. En Síganos. YouTube, ¿cómo estamos? Como Oscar Hernández. Arturo Castillo. Está Cortés. Anet Semilla y Instagram. No tengo. Barritas GLS. Está Cortés 62 para que chequen mis tatuajes también. Y Exacto, en un Una saludo. Historia Borrosa. Síganos en Facebook, Instagram, en Instagram. Y Spotify. escuchen el podcast por si no tienen tiempo de vernos en YouTube. Bueno, Estamos también en estamos en Spotify. Spotify. Claro. También un saludo, o más bien que nos sigan en la página de Morio Invictus, el estudio de tatuajes donde trabajo, para que chequen buenos jales. Ahí con Luis Monroy y con Star Cortés. Hasta la próxima peda, morritos. ¡Saludos!